Buenas tardes, Empodérate, tú puedes. Buenos días acá todavía. Continuamos celebrando el Día Mundial de Concientización acerca del autismo con la directriz de la ONU, que vamos a hablar mucho de inclusión y eso es lo que hemos estado haciendo la mayor parte del día. Welcome back. We continue celebrating Autism Awareness Day. And according to the UN, the topic for this year is inclusion in the workplace, but we're extending it to inclusion in general. En este momento me acompaña Claudia González. Claudia es una amiga muy querida, primero que todo, pero también es una mamá y es mexicana. Está radicada en Phoenix, Arizona, y es mamá de Trey, que tiene 12 años. Here we have today Claudia González, a dear, wonderful friend of mine. She's Mexican. She lives in Phoenix, Arizona, and she's the mom of Trey, who is 12 years old. Bienvenida, Claudita. Muchas gracias, Vivi, por el espacio y por la oportunidad de poder compartir y poder pues contribuir con un granito de arena para este proceso de inclusión para nuestros niños que tienen autismo. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Pues cuéntanos un poquito de ti y de tu experiencia con tu hijo. Claro que sí, mira, pues yo soy una mamá común y corriente como cualquier otra mamá y tengo a mi niño que tiene autismo. Mi hijo fue detectado con autismo o diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. Hemos estado con diferentes psicólogos, pues para asegurarnos, ¿verdad?, de la condición. Y bueno, sí, su autismo es de primer grado, alta eficiencia. Y como todos los papás que hemos tenido hijos con autismo, pues hemos pasado por diferentes periodos buenos, malos, difíciles, de entretenimiento y de todo tipo, ¿no? Es un reto que tenemos como papás con niños con autismo, pero un reto bonito y superable y que todos los días tienes que estar presente, ¿no? Gracias por la oportunidad y pues vamos a compartir un poquito acerca de mi niño. Okay. Kelly's sharing with us about her a little. She says her son is 12. He was diagnosed with high functioning autism when he was 3 years old. And she talks about how we all live different periods of happiness, periods of high stress, but in the end, despite the challenges, she sees this as an opportunity to grow and an opportunity where things get better. And what we're going to do today is for people in the US to share something that many parents don't know, because our children get diagnosed, then it's time to go to school, and sometimes they talk to us about, he needs an IEP or he needs a 504. That's what we're going to talk about. Muchas veces los papás que estamos en Estados Unidos nos diagnostican a nuestros hijos y luego llega la hora de enviarlos al distrito escolar, a la escuela, y nos dicen, él necesita un IEP o un IEP o un 504, y queda uno como, ¿qué es eso? Esto es lo que les vamos a compartir hoy. Mi niño tiene un IEP y el niño de Claudia tiene un 504, ¿cierto? Un 504, sí, para la escuela. So what we're going to share with you a little of the theory, but also our perspective as parents. My child has an IEP, and Claudia's son has a 504, so we both are talking from the place of experience. Les vamos a hablar desde nuestra experiencia. Listo, Claudita. Muy bien. Bueno, pues voy a empezar por compartirles una diapositiva para que puedan entender un poquito más claro la diferencia entre un plan IEP y un plan 504. Estos son planes que se proporcionan para los alumnos en la escuela para poderlos acomodar de acuerdo a sus necesidades. Vivi, como comentamos, nos va a hablar sobre el plan IEP porque su niño está bajo ese plan, y yo les voy a hablar sobre el plan 504. Primero vamos a mencionar las diferencias entre cada uno y luego vamos a compartirles nuestra experiencia. Vamos a hablar sobre la descripción básica, qué hace, qué ley aplica, generalidades, y luego vamos a compartir un poquito
de cómo lo vivimos, ¿no? Este proceso. Entonces, empezamos con la descripción básica. So we're going to share with you a little about our experience, but also what we need to know as parents, because we need to know what an IEP or a 504 plan is, what it helps your child with, what laws they are covered under. And I hope this helps you, and I hope you share it, because oftentimes as an advocate, I have parents come to me with a lot of misconceptions on what either one or the other is. Espero que esta explicación que les vamos a dar les sirva mucho. Por favor, compártanla, porque muchas veces en mi trabajo que hago apoyando papás, tengo muchos papás que vienen acá, especialmente papás como Claudia y como yo, que venimos de otros países, de otras culturas, que no tienen muy en claro qué es el IEP o qué es el Plan 504. Ok, pues entonces empecemos la descripción básica. Un plan IEP es un proyecto o plan para la educación especial que un estudiante recibirá en la escuela. Como acabamos de ver, es un plan para la educación especial, ¿ok? El plan 504 es un proyecto o un plan de cómo la escuela apoyará y eliminará las barreras que enfrenta el estudiante con dificultades. Entonces, uno es un plan educacional especial y el otro apoya a que el niño elimine sus barreras dentro del aula o dentro de su salón de clases. So when it comes to the basic description, an IEP is mainly a blueprint or a plan for a child's special education experience at school, emphasis on special education. And then a 504 plan is a blueprint or a plan for how the school will provide support and remove barriers for a student with a disability. So that's the biggest difference. In the IEP, the student is bound to be part of the special education program. In the 504, not necessarily. Ahora vamos a ver qué hace. El plan IEP provee educación especial individualizada y servicios relacionados para satisfacer las necesidades particulares del niño. Estos servicios son gratuitos para las familias. El plan 504 provee servicios y cambios en el entorno de aprendizaje para permitir que el estudiante aprenda junto con sus compañeros. Al igual que el IEP, el plan 504 no tiene ningún costo para las familias. Esta es una buena aclaración. So now we're going to talk about what each one does. The IEP provides individualized special education and related services. What are related services? Other things that your child might need, like in my son's case, he gets speech therapy, occupational therapy, and adaptive physical education. Those are his related services to meet a child's unique needs. And these services are provided at no cost to families. And then the 504 plan, it provides services and changes to the learning environment to enable students to learn alongside peers, which has to do more with what is called accommodations and modifications. And as with the IEP, a 504 plan is provided at no cost to families. La diferencia principal entre qué hace un plan y el otro es que el IEP establece planes específicos que necesita un estudiante adicionales a los que puede tener en su salón de clases, como mencionó ahorita Vivi, el speech therapy, entre otros. En el plan 504, occupational therapy. En el plan 504, simplemente ayudan a que el estudiante se pueda acomodar dentro de su mismo salón de clases con necesidades que tenga. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en el caso de mi hijo, el ruido le complica un poco su aprendizaje, entonces tratan de sentarlo un poco más enfrente para que no haya tanta distracción en su ambiente. Entonces son cambios relativamente menores o acomodaciones que se hacen dentro del salón de clase para que el niño tenga un mejor aprendizaje. Estás en mute, Vivi.
He's talking about the modifications and the accommodations that are part of the 504, even though there are modifications and accommodations also listed in an IP. Acá nos están preguntando en qué países están estos planes. Están, para lo que sabemos, en Estados Unidos. En cada país debe haber su propia reglamentación. Yo sé que en Colombia se habla de ajustes razonables cuando se habla de acomodaciones y modificaciones, pero cada país tiene su propia reglamentación y su nivel de, ¿no? Porque algunos países apenas están empezando a hacer esta inclusión educativa que por lo menos en papel existe acá. Ok, ahora vamos a ver qué ley aplica. Para el IEP, la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades, que IDEA por sus siglas en inglés, esta es una ley federal de educación especial para los chicos con discapacidades. Entonces, el IEP se rige por la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades. El programa o el plan 504 pertenece a la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Esta es una ley federal de derechos civiles para evitar la discriminación en contra de las personas con discapacidades. Entonces, las leyes que aplican, esa es la diferencia principal, ¿no? Una es la Ley de Educación de Individuos, que es para IEP, y para el 504 es la Ley Federal de Derechos Civiles. So now we're talking about what law applies to each one, IEP or 504 plan. For IEP, what applies is the IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, which is a federal special education law for children with disabilities in general, not only for autism. And then for 504, it's section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, which is also a federal civil rights. If you notice the difference, one is special education and the other one is civil rights law to stop discrimination against people with disabilities. Ok, ahora vamos a hablar quién es elegible. Para el IEP, hay dos requisitos para obtener el IEP. El niño tiene una o más de 13 discapacidades incluidas en IDEA. La ley incluye retos específicos como discapacidades del aprendizaje, TDAH y autismo, entre otras. La discapacidad debe afectar el desempeño educativo del niño y o su capacidad para aprender y beneficiarse del currículo de la educación general. El estudiante requiere instrucción especializada para progresar en la escuela. Ahora, en referente al plan 504, hay dos requisitos para obtener este plan. El estudiante tiene cualquier discapacidad. La sección 504 cubre una extensa variedad de dificultades en la escuela. La discapacidad debe interferir con la capacidad del estudiante para aprender en el salón de clase de educación general. La sección 504 tiene una definición de discapacidad más amplia que IDEA. Dice que una discapacidad debe limitar de manera significativa una o más actividades diarias básicas como aprender, leer, comunicarse y pensar. Es por eso que un chico que no califique para IEP podría obtener un plan 504. Eso es clave y Claudia, porque a veces a mí me llegan mamás que me dicen, es que tu hijo o mi hijo tiene autismo, pero no le autorizaron los servicios. Entonces, ¿por qué no le autorizaron los servicios si tiene autismo? Porque una cosa es el diagnóstico médico de autismo y otra es el educacional o el educativo, que tiene que ver con si el niño, ese autismo, está impidiendo su acceso al currículo y a la educación. So now in English, who's eligible? To get an IEP, there are two requirements. The first one is a child has one or more of the 13 disabilities
listed in IDEA. The law lists very specific challenges like learning disabilities, ADHD, autism, and others. And the second requirement to get an IEP is the disability must affect the child's educational performance, which is what I was saying in Spanish. Oftentimes, parents come to me and they say, but my child has autism, but the school is not acknowledging that, and they are saying it doesn't qualify. One thing is the medical diagnosis. Yes, your child has autism. And the other one is the educational one, which says this autism is indeed preventing or affecting your child's learning, which is something we have to have very clear as parents always, as an advocate. So the disability, as I was saying, must affect the child's educational performance or the ability to learn and benefit from the general education curriculum. The child must need specialized instruction to make progress in school. And then when it comes to a 504 plan, there are two requirements. A child has any disability, so it's less constricted. Section 504 covers a wide range of different struggles in school. And the second one is the disability must interfere with the child's ability to learn in a general education classroom. Section 504 has a broader definition of a disability than IDEA. As we can see, IDEA only has 13, the other one has a wide range of them. But also it says that a disability must substantially limit one or more basic life activities. This can include learning, reading, communicating, and thinking. That's why a child who doesn't qualify for an IEP might still be able to get a 504 plan. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la evaluación educativa independiente. En el programa o el plan IEP, las familias pueden solicitar al distrito escolar que pague por una evaluación educativa independiente, IEE por sus siglas en inglés, realizada por un experto que no trabaje en la escuela. El distrito no está obligado a estar de acuerdo. Las familias pueden pagar por una evaluación realizada fuera de la escuela, pero el distrito puede que no la tome mucho en cuenta. Esto es en relación a las evaluaciones que se tienen cuando se les va a solicitar el servicio y ellos van a decidir, ¿no? Quién va a pagar por esa evaluación que se le hace al niño. En el plan 504 no permite que las familias soliciten una IEE, que es una evaluación educativa independiente, al igual que en la evaluación del IEP. Las familias pueden pagar por una evaluación realizada fuera de la escuela. Entonces, normalmente en un plan 504 no se permite que se realice una evaluación educativa y si se desea hacerse, pues se tiene que pagar por cuenta de uno. So now in English, we are talking now about independent evaluation, educational evaluation, which is something that oftentimes parents have to resort to when the educational, the LEA, the local educational agency is not giving them the services they feel their child needs. So when it comes to the IEP, families can actually ask for the school district to pay for an independent educational evaluation, IEE, by an outside expert, a neutral part, and the district doesn't have to agree. Families can always pay for an outside evaluation themselves, but the district may not give it much weight. So usually the best way to go is to go through an IEE. So it is really acknowledged and followed through. And then when it comes to a 504 plan, actually it doesn't allow families to ask for an IEE, for an independent educational evaluation. And as with an IEP evaluation, families can always pay for an outside evaluation themselves, but again, the district may not give it much weight. Exacto, esto no garantiza, ¿verdad?, que cubra la evaluación. ¿Quién lo crea? Bueno, vamos a hablar del IEP.
Hay requisitos legales estrictos sobre quién participa. Un IEP es creado por un equipo del IEP que puede incluir los padres del niño, quien lo cuida, al menos uno de los maestros de la educación general del niño, al menos un maestro de educación especial, un psicólogo escolar u otro especialista que pueda interpretar los resultados de la evaluación, un representante del distrito con autoridad en cuanto a los servicios de educación especial. Con algunas excepciones, todo el equipo debe estar presente en las reuniones de IEP. Este es el equipo que va a conformar, ¿no? El seguimiento de este programa. Ahora, en cuanto al plan 504, las reglas en cuanto a quién está... Déjame decir una cosa antes de continuar, Claudia. Acá es importante ver que muchas veces los papás, incluso los profesionales, los maestros, usamos la palabra IEP sin mucha atención. IEP es muchas cosas, pero es una cosa en general. IEP no es solo la reunión, la junta. IEP no es solo el papel que me dan después donde dice qué medidas se van a tomar. IEP es el equipo como tal de personas que están trabajando para crear ese documento de IEP dentro de esa junta de IEP. Porque muchas veces la gente tiende a pensar que el IEP es solo una parte, es todo ese proceso de la junta de IEP, crear el documento de IEP dentro, para que el niño tenga los servicios dentro de ese IEP. Perfecto, exacto. También para el plan 504 se crea un equipo. Un plan 504 es creado por un equipo de personas que están familiarizadas con el niño y que entienden los resultados de la evaluación y las opciones de servicios especiales. Podría incluir los padres del niño, quien lo cuida, maestros de educación general y especial y el director de la escuela. Estas son los componentes o la gente que puede formar parte de ese plan para que se siga y se mantenga actualizado. Bueno, en un momento hablamos de qué tan frecuentes son. So now I'm going to go to the English part. The IEP, and I was explaining in Spanish, sometimes people tend to think the IEP is the meeting or the IEP is the team. The IEP is actually the whole process of having the IEP team together, creating the IEP document, and all around the whole process. The IEP sets learning goals and describes the services the school will provide. It is a written document. Here are some of the most important things the IEP must include. Oh, I think I'm doing the wrong one. Yes. Who creates the IEP? Sorry. The IEP is created by the team, which I was saying, it's the IEP team creating the IEP document, and who is in there, and those of us who have been to IEP meetings know this by heart. Usually the child's parent or the caregiver, at least one of the child's general education teachers, usually in elementary, in the most cases is only one teacher. When it comes to middle high school is when they start having multiple teachers. At least one special education teacher, the school psychologist or other specialists who can interpret evaluation results, and a district representative with authority over special education services. With a few exceptions, the entire team must be present for the IEP meetings. This is important for families to know too. Then when it comes to the 504 plan, the rules about who's in the 504 team are less specific than they are for an IEP. A 504 plan is created by a team of people who are familiar with the child and who understand the evaluation data and special services options. This might include the child's parent or caregiver, general and special education teachers, and the school principal. And if you notice, with everything we have been shared, the 504 is much less restrictive than the IEP itself. Solo aclarando un poquito, Vivi menciona IEP. El IEP es el IEP, ¿no? En español, para que no se nos vayan a confundir. Y bueno, este es el grupo, el equipo de personas que lo conforman, de lo que acabamos de hablar. Ahora vamos a hablar
qué contiene, ¿verdad? ¿Qué contienen cada uno de estos dos programas? El IEP establece las metas de aprendizaje y describe los servicios que la escuela proporciona. Es un documento escrito. Estos son algunos de los puntos más importantes que debe incluir el IEP. Los niveles actuales del rendimiento académico y funcional del niño, como le está yendo al niño en la escuela, ¿no? Específicamente habla de ver cómo va progresando el niño en la escuela. Y las metas educativas anuales para el niño y cómo la escuela hará un seguimiento de su progreso. Los servicios que el niño recibirá, esto puede incluir la educación especial y los servicios relacionados, suplementarios y extendidos a lo largo del año escolar. Los horarios de los servicios, cuándo comienzan, con qué frecuencia y cuánto duran. Cualquier adaptación, cambios en el entorno del aprendizaje del niño, cualquier modificación, cambios en lo que se espera que el estudiante aprenda o sepa, cómo el niño participará en las pruebas estandarizadas, cómo el niño será incluido en las clases de educación general y en las actividades de la escuela. Eso es precisamente lo que se refiere en lo que contiene, ¿no?, el programa IEP. Ahora vamos a hablar en cuanto al Plan 504 estándar. A diferencia de un IEP, un Plan 504 no tiene que ser un documento escrito. Un Plan 504 generalmente incluye lo siguiente: adaptaciones específicas, ayudas o servicios específicos para el niño, nombres de quienes van a proveer cada uno de los servicios, nombre de la persona responsable de asegurar que el plan sea implementado. El plan 504, como vemos, es un poco más flexible, no tiene tanta estructura como el plan IEP. Es un poco más sencillo, adaptable, porque obviamente las requisiciones para este plan 504 no son tan específicas o tan determinadas como el plan IEP, ¿no? Son más como adaptaciones que se hacen en el salón de clase para que el niño tenga un aprendizaje correcto y más placentero. Y acá están preguntando que si una persona viene de otro país con un diagnóstico, ya inmediatamente califica para una IEP o un plan 504. Generalmente en mi experiencia lo que he visto es que obviamente tienen que volver a ser evaluados para determinar lo uno o lo otro. Y también están preguntando si uno como papá puede escoger, yo quiero que mi hijo tenga un 504 o una IEP. No, lo que determina es todas estas normas de las que les hemos hablado. Si tu hijo está dentro de una de las 13 diagnósticos que se consideran para el IEP, o si está en uno más general, aplica para el 504 y depende mucho también de qué tanto esa discapacidad del niño le va a, o del estudiante le va a ser como una barrera para su aprendizaje, ¿no? Obviamente, entre más haya limitaciones para el acceso al contenido, pues más tendencia va a haber a que sea un IEP versus un plan 504. So now in English, we're talking about what is in each one of them, IEP and 504. 504 again is very much less restrictive than an IEP. So it doesn't have to be a written document, and it generally just includes specific accommodations, supports, and services for the child, the names of who will provide each service, and the name of the person responsible for ensuring that the plan is implemented. The IEP, on the other hand, is much more detailed. It is a legal document. It's actually a written document that parents get, and they have to actually approve it after you go to the meeting and the document is created. And here are some of the most important things about the IEP and what it's included in it. They have to show you what your child's present levels are. And that's important because there's always a baseline, and the baseline is important to know where we want them to go next. It's not just to tell you he's not good at this, it's he's at this level here, how are we going to provide services and supports to help him get or her to the next level.
Also, annual education goals for the child and how the school will track the progress. And that's super important because sometimes parents forget my child has this goal and I have to really make sure that, especially now that we're doing virtual learning, that goal is being present and is being taught and is being tested and is being practiced on a regular basis. Also, the IP will tell you what services your child will get, which are especially special education related, supplementary, as we said, all the therapies. My son gets speech, OT, or occupational therapy, and adaptive P. All those are listed on his IP. And also, it is so detailed that they tell you it's going to be this frequent, like 2 times a week for 30 minutes each time. They even tell you it's going to be one-on-one, that means individual, or it's going to be given with a small group or with another person. Like my son gets a speech with another child 1 time a week, and occupational therapy one-on-one 2 times a week. It's the opposite. But actually all of that has to be laid out on the IP. And it's important, especially right now, because as parents, you can see if that is actually happening. If your child is getting the certain times of the service that it says here and the amount of minutes it has to be done. Also in these services is ESY, extended school year or summer school, that most children with an IP qualify for. So that's important that that is listed on the IP too. And if it's not, you always ask, is he going to qualify for extended school year? Because the summer slide, it's a reality for every child. But for children with special needs and with disabilities, most of the times is much more noticeable that there's a slide. Also, any accommodations, any modifications that are gonna be done to your child should be listed there. If you are noticing that something else should be done, it's always your right to call an IP meeting, either emailing the teacher or calling the school and ask about what you think should be happening or what you're noticing. As we said again, it's important as parents to be taking notes, journaling, videotaping what you see is happening to your child to really advocate for them from the third point perspective. Not I feel that, because we all feel our child deserves everything, but also more like this is happening and I noticed this on this day, this happened. So how can we all as a team help? Also, how the child will participate in standardized tests is part of the IP, and it is really important because children have the annual testing, and sometimes for children with a disability, children with autism, it's difficult to take those tests in the regular setting that a regular education student would take it. And also, finally, how the child will be included in general education classes and school activities. And this one is a big one where I noticed that when parents come to me, don't really have that on their IP. So we're always advocating for our children to know how they are going to be really included, not just being there in the class, but also part of the class. Adicionando un poquito de lo que Vivi mencionó, porque lo comentó en inglés y no lo hemos compartido en español, ella tiene un poquito más de experiencia con IEP, realmente yo no tengo mucha experiencia en ese plan, y comentaba que todo debe de hacer, todas las modificaciones o todas las cosas que se hagan deben de ser documentadas en el IEP, en el programa o plan que se tiene para el niño, en el IEP, ¿no? Todo debe de ser documentado, todo debe de ser notificado, y si tienes alguna cuestión que quieras agregar puedes convocar para una junta para que este IEP se pueda modificar, ¿no? Dice que todas las actividades deben de ser notificadas en el IEP, en el documento del IEP, y que bueno, debe de ser
considerado parte inclusiva para los niños que tienen autismo, y pues para eso tenemos que estar al pendiente, siempre proactivos en la actualización y que se lleve a cabo todas las partes mencionadas en el programa, ¿no?, de IEP. En el plan 504, donde tengo un poquito más de conocimiento, es muy flexible, realmente no se convoca a muchas reuniones. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero se modifica una vez al año o cada 3 años, dependiendo de las necesidades. Pero sí, es mucho más flexible el programa 504. Bueno, y esto ya lo mencionó Vivi en inglés. Vamos a pasar al siguiente punto, que es notificación, ¿no? Notificación en el IEP: cuando la escuela quiera cambiar alguno de los servicios que recibe el niño o su colocación, tiene que notificar a la familia por escrito antes de hacer el cambio. Esto se llama notificación previa por escrito. También se requiere que las familias sean notificadas para cualquiera de las reuniones del IEP. Y las evaluaciones, las familias también tienen derecho stay put para mantener los servicios mientras hay una disputa sobre IEP. Entonces, ¿cómo se notifica, no? En el plan 504, la escuela debe notificar a la familia sobre la evaluación o cualquier cambio significativo en la colocación del estudiante. La notificación no tiene que ser por escrito, pero la mayoría de las escuelas así lo hacen. Entonces, la principal diferencia, bueno, en el IEP tiene que hacerse todo por escrito, clarificarse con una previo aviso para que se haga cualquier cambio. Y en el 504 no es necesario, pero la mayoría de las escuelas lo llevan a cabo. Yo quiero acá un momentico parar y explicar lo que tiene que ver con el derecho stay put, porque muchas veces los papás sentimos que debemos firmar para que, ¿qué es el stay put? Stay put es básicamente esto. Hay la junta de IP, en la junta de IP se sugiere que el niño debe cambiarse a la clase de educación general. Y en ese momento la mamá o el papá oye y pues puede que le parezca, sin embargo, en ese momento no se acuerda nada, y esa es una recomendación importante durante la IP: no firmar todavía nada, sino, como todo en la vida, darnos el tiempo de consultar, de pensar, de ver los pros y los contras de todo. Entonces a mí luego me llega mi documento para firmar diciendo que yo estoy de acuerdo con ese cambio. Yo todavía quiero consultar más, quiero de pronto hablar con otros padres, quiero hablar con maestros, quiero contratar o hablar con un advocate o con un abogado. Entonces, mientras yo no firme, tengo este derecho que se llama stay put. Quiere decir que mi hijo permanece donde está o con los servicios que esté hasta que no se firme el documento. Eso es importante porque muchas veces los papás sienten que tienen que firmar. No tienen que hasta que no estén de acuerdo, y mientras no se firme nada, las cosas permanecen en status quo. Quiere decir, no hay ningún cambio. Now in English. So we're talking about notice. When the school wants to change a child's services or placement, that means your child is in SDC class, in a in a class with what we call special education, and they want to move them to general education class. That's change of placement. They are changing them from one place to another. They have to tell families in writing before the change. That's called a prior written notice, and that notice is also required for any IP meeting and evaluation. Always they have to send you the letter saying about the notice for the IP, when it's gonna be, but also they have to send you the prior written notice. And families also have something called the stay put rights, which basically say services stay in place when I don't agree with the service proposed. And not necessarily that I don't agree. It might be I am taking the time to consult with other parents, with teachers, with advocates, with a lawyer, to see if that's the change I want. As long as the parent doesn't sign,
the things stay put. That means the child stays where the child was before the change was proposed. And when it comes to 504, again, is less restrictive. The school must notify families about an evaluation or a significant change in placement. But notice doesn't have to be in writing, but most schools do so anyway, because always we know written has more value and more weight than just telling something to someone orally or verbally. Muy bien. Vamos a seguir al siguiente punto, es en relación al consentimiento en relación a estos documentos. El IEP, uno de los padres debe dar su consentimiento por escrito a la escuela para que evalúen a su hijo. También deben dar el consentimiento por escrito antes de que la escuela pueda implantar los servicios establecidos en el IEP. Siempre tienen que contar con el consentimiento de los padres. En el plan 504, el consentimiento de los padres es requerido por el distrito escolar para evaluar a un niño. Entonces, en los dos es requerido el consentimiento de los padres para poder evaluar a un niño. So when it comes to consent in IEP, the parent or the caregiver must consent in writing for the school to evaluate a child. I had a mom this week that I was talking to, and she was going to have their child evaluated for a one-on-one DESCIA assessment, and she has to actually authorize or approve that evaluation. And they must also consent in writing before the school can provide the services of an IEP, which is what I was telling you before. And as long as the parent doesn't sign saying I approve, no services can be implemented, and that's the stay put right. And then when it comes to 504, a parent or caregiver consent is required for the school district to evaluate a child. In both cases, parent consent is really important, and that's the value and the power that parents have, and sometimes we forget about it. Muy bien. ¿Con qué frecuencia es revisado y actualizado? El equipo del IEP debe revisar el IEP por lo menos una vez al año. El estudiante debe ser evaluado cada 3 años para determinar si los servicios siguen siendo necesarios. De esto ya lo habíamos mencionado un poquito antes. Cada año se puede reevaluar los servicios que se están obteniendo. Obviamente tiene que pasar por un proceso, pero es factible, ¿no?, que se reevalúe la situación. En el plan 504, las reglas varían dependiendo del estado, ¿no?, donde se encuentre cada persona. Por lo general, el plan 504 se revisa cada año y se reevalúa cada 3 años o cuando sea necesario. Como vemos, el plan 504 es un poco más flexible. Normalmente son cambios sencillos, se puede decir, dentro del salón de clases, y su evaluación pues no es tan severa ni tan rígida como el IEP. Claudia, ¿tú qué tan frecuentemente tienes estas juntas de 504 para tu hijo? Realmente nosotros la tenemos que solicitar. Las hemos tenido cada año. Llevamos apenas 2 años con esta implementación del plan 504. Y como son cambios realmente mínimos en cuanto a la situación de donde queremos que el niño esté, en cuanto a la posición donde se sienta, digamos, es una de ellas, a lo mejor en que no haya tanto ruido cuando esté haciendo ciertas actividades, han sido mínimas, y eso ha sido una vez al año. Acabas de aclararle a los papás que estén escuchando que no solo la junta de IEP se tiene cada año, debe ser revisado por lo menos una vez al año, pero cada vez que haya algo que el papá pueda sentir que está afectando la vida académica de su hijo o el acceso al aprendizaje, tenemos el derecho a solicitar la junta de IEP. Si algo ha cambiado, ha habido una pérdida, por lo menos en el caso de los niños con autismo, que esto les afecta tanto su funcionalidad en general, o simplemente si tú estás observando que con el aprendizaje en línea algo falta, siempre tenemos el derecho a solicitar una junta de IEP, siempre.
Okay, how often it's reviewed and revised? The IEP team must review the IEP at least once a year. But then I was saying in Spanish that as parents, we have the right to call an IEP meeting whenever we feel a change or a revision or a discussion needs to be made. Sometimes the child might be going to a change, or sometimes you're sitting by them during virtual learning and you feel, oh my God, my child, I need to talk to the team to see how this is going to be addressed. So that is important for everybody to know. Also, there's something called the triennial evaluation. We all have heard about it, hopefully, and that means that your child has to be evaluated, reevaluated every 3 years to determine if the services are still needed. And when it comes to the 504, the rules vary by state, but generally a 504 plan is reviewed every year and a reevaluation is done every 3 years or when needed. And Claudia was sharing her experience and she says, usually when they go to the 504 meeting is for very minor changes, like where the child is going to be seated or how noise might affect him. So it's important to do this or that accommodation or modification. Muy bien. El siguiente punto es cómo resolver las disputas cuando llega a haber desacuerdos, ¿no? Hay un proceso que se sigue para IDEA proporciona a las familias varias alternativas para resolver las disputas, por lo general en este orden. Esto es para IEP. Mediación, queja de debido proceso, sesión de resolución, demanda civil, queja al Estado y juicio, ¿no? Obviamente se va escalando el nivel si no se puede resolver o llegar a un acuerdo, ¿no? En la sección 504 da a los padres varias opciones para resolver desacuerdos con la escuela y esto empieza a través primero de una mediación, resolución alternativa de disputas, audiencia imparcial, queja a la Oficina de Derechos Civiles, OCR por sus siglas en inglés, y un juicio, ¿no? Obviamente esto, como les comenté, va escalando. Si no se puede llegar a un acuerdo a través de una mediación, pues pasa al siguiente nivel, y si no, se pasa al siguiente nivel, que sería una audiencia imparcial, y si no, bueno, sucesivamente, ¿no? Estos son los pasos por los que pasa para cuando no hay un acuerdo y hay disputas en lo que se quiere prever para dicho plan. Aquí es importante ver que en ambas se da la opción de una demanda civil y la razón o de una queja, dependiendo, pero está la parte de derechos civiles porque recordemos que las personas con autismo, las personas con discapacidad hacen parte de una minoría, la minoría de la que menos se habla, pero muchas veces esa falta de acceso a la educación se puede tomar como falta de acceso a un servicio que los demás miembros de la sociedad, la mayoría sí tienen. Esto obviamente ya es a muy alto nivel y generalmente lo que más común pasa es que se hace la demanda del debido proceso. So, how to resolve disputes? IDEA gives families different ways to resolve disputes as things escalate, but usually it starts with a mediation, due process complaint, which is usually the way to go, very common, resolution session, there's a civil lawsuit, and I was saying there's for both IEP and 504 civil rights lawsuits or complaints because people with autism, people with a disability are part of a minority, the least spoken minority of all, but still a minority with civil rights, and education is one of those. But those are not that common. State complaint and lawsuit. And then when it comes to 504, the families have several options for resolving disagreements. Those are mediation, alternative dispute resolution, impartial hearing, complaint to the Office of Civil Rights, and lawsuits. And finally, y finalmente, el financiamiento, costos, ¿no? El IEP, los estudiantes reciben estos servicios de modo gratuito. Los estados reciben fondos adicionales por los estudiantes con IEP. En cuanto al financiamiento, en el plan 504, los estudiantes reciben estos servicios de modo gratuito, igualmente que el IEP. Los estados no reciben fondos adicionales por los estudiantes que tengan un plan 504.
por el gobierno federal puede eliminar la subvención a programas, incluyendo escuelas que no cumplan su deber legal de servir a estudiantes con discapacidades. Los fondos de IDEA no pueden ser utilizados para proporcionar servicios a los estudiantes con planes 504. Como vemos, en ambos planes es gratuito para el estudiante y, bueno, funcionan un poco diferente, pero ambos son gratuitos. So finally, the funding and the costs, and we have said before, both plans are free to the students. They receive these services at no charge. And in the case of the IEP, they receive additional funding for the schools or the states receive additional funding for students with an IEP. When it comes to the 504, again, the students receive the services at no charge, and states do not receive extra funding for students with 504 plans, but the federal government can take funding away from programs, including schools, that don't meet their legal duty to serve kids with disabilities, and IDEA funds can be used to serve students with 504 plans. So this is basically all. Esto es todo lo que les queríamos compartir. Estamos acá pues ya concluyendo esta presentación, pero quería decirles que ahí en donde se dejó este post está el nombre de Claudia. Si alguien la quiere contactar para de pronto que ella les dé asesoría acerca de su experiencia con el plan 504, obviamente yo sé que Claudia está disponible a apoyarlos, y de igual manera yo estoy disponible para las personas que quieran saber más acerca del IEP, cómo abogar por su niño, qué pasa cuando hay un cambio, cómo actuar, qué escribir, qué no escribir, etc. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, por compartir tu conocimiento, y no sé si quieras decir algo para terminar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero y esta información les pueda servir para poder reclamar o pedir derechos que tienen nuestros hijos. Muchas veces la falta de información pues nos lleva a no llegar a ayudarles a resolver sus necesidades, ¿no? Como papás tenemos que estar muy informados, entonces es muy importante que nos informemos y que sepamos los derechos que tienen nuestros hijos y las oportunidades que pueden tener en sus escuelas para que les faciliten un poco su vida, ¿no? Es muy importante que pues nos instruyamos, queramos muchos a nuestros hijos y sigamos adelante con estas preciosidades que tenemos de nuestros niños especiales. Muchísimas gracias por la oportunidad, Vivi. No, gracias a ti. So if anyone wants more information or support when it comes to 504, in this post I tag Claudia Gonzalez, so she can help you and share her experience with you. And when it comes to IEP, you can always reach out to me, as I do a lot of advocacy and support for parents here. And thank you so much, everyone, for attending. Our next presentation will be about conduct and behavior. La próxima presentación va a ser acerca con una especialista en conducta que nos va a compartir pues un poco su experiencia y su punto de vista. Mil gracias a todos los que nos han estado acompañando esta mañana, y continuamos en unos minutos. Thank you so much, everybody who has been here with us, and we will be back soon. Thank you.